I am Jim Collison and live from our virtual studios literally around the world. This is Gallup's Called the Coach, recorded on September 24th, 2020. In this special edition of Called the Coach, both today in English and soon here in Spanish, we're sharing experiences regarding the strength science application in organizations and communities in Mexico. Victoria Revelo is my host today. Victoria is a Gallup consultant and strengths coach in our office in Colombia. And Victoria, it's always a great day to have you on Called the Coach, and welcome back. Thank you, Jim. It's amazing to be here with you and talking in Spanish for our audience in Spanish-speaking countries. I will look forward to listening to that behind the scenes. Take it away. Thank you, Jim. Y buenos días a todos. Les saludamos desde México con la bienvenida a Gudelia Bautista, nuestra invitada de hoy, y yo desde la oficina de Bogotá, Colombia, para nuestra audiencia de los países de habla hispana. Quiero darte, Gude, la más cordial bienvenida a esta entrevista que amablemente has querido compartir con nosotros. Para mí es un honor tenerte aquí, no solamente por lo que representa el Centro Médico ABC en el sector de la salud para nuestra región, sino en particular por la gran labor que tú realizas desde la vicepresidencia de enfermería. Así que hoy vamos a tener una conversación sobre el mundo de ABC, sobre el mundo de las fortalezas y la ciencia de Gallup que está siendo aplicada. Y quisiera iniciar preguntándote un poco para que toda nuestra audiencia conozca quién eres y lo que haces, un poco de tu rol y un poco también de ABC. Muchas gracias, Victoria. Pues antes que nada es un agradecimiento para ustedes el que me den la oportunidad de compartir un poco de lo que ABC ha estado haciendo en respuesta a esta pandemia. Gracias nuevamente. Y quisiera hablar acerca del ABC. El ABC es una institución de asistencia privada sin fines de lucro que tiene una trayectoria de más de 130 años. Es una institución que no tiene dueño, que se rige por un patronato y que todas sus ganancias las reinvierte en programas de asistencia social para población vulnerable. También reinvierte para la renovación de equipo, para la actualización de tecnología y, muy importante, para programas de educación en profesionales de la salud. El Centro Médico ABC está ubicado en la Ciudad de México. Tiene dos instalaciones, el Campus Observatorio y el Campus Santa Fe. Y estamos organizados para todas las especialidades médicas. Contamos con una línea de servicio para cardiología, por ejemplo, neurociencias, ortopedia, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, entre otras más. En esta institución somos alrededor de 3,000 empleados y casi el 40% del personal está asignado al área de enfermería. Algo muy importante de la institución que quiero compartir es que desde su origen se gestiona bajo una filosofía de la mejora continua. Esto con la finalidad de estar a la vanguardia en la atención médica. Y dado que esa es la filosofía por la que se gestiona, se han adoptado estándares de calidad, de tal forma que desde que se establecieron en México los primeros estándares para certificación de hospitales por el Consejo de Salubridad General, el Centro Médico ABC obtuvo la certificación por esa gran institución. Y con la finalidad de seguir en la mejora continua, también se inició un proceso de evaluación de estándares de calidad internacional por la Joint Commission International. Así que desde el 2009 obtuvimos la primera acreditación y desde entonces lo hemos mantenido vigente. Algo que me encantaría compartir con ustedes es que somos una organización Pathway to Excellence y sé que somos la primera organización en Latinoamérica. Es decir, hemos sido evaluados con los estándares del programa Pathway to Excellence, programa que gestiona el Centro de Credencialización de las Enfermeras Americanas. Este programa establece los criterios
para ambientes positivos de trabajo para las enfermeras. Y sabemos, porque hay evidencia, de que en ambientes positivos de trabajo las personas se desempeñan mejor y tienen un mejor nivel de satisfacción personal y profesional. Y bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes que son expertos en el tema? Y bueno, en relación a mi rol en esta institución, ocupo la posición de vicepresidente de enfermería con el privilegio de ser responsable a través de mi equipo de enfermería del aseguramiento de la calidad del cuidado de nuestros pacientes. En relación a lo que hemos estado haciendo como respuesta a esta pandemia, sin duda hemos estado haciendo muchas cosas. Ha sido una situación nueva, sin precedentes, como en cualquier parte del mundo, y ello nos ha llevado a establecer una serie de estrategias que nos han permitido dar respuesta a esta pandemia. Una de las primeras decisiones que se tomó en esta organización fue la reconversión hospitalaria del campus observatorio a un hospital COVID. Se designaron 140 camas, de las cuales más de 40 se fueron para pacientes críticos. Y dado que estamos comprometidos con la calidad, en su momento hicimos la atención con las mejores prácticas. Dentro de estas actividades que se hicieron, tuvimos que mover la atención de los pacientes con patologías no COVID al Campus Santa Fe. Ambas decisiones nos llevaron a tomar de estrategias como la adaptación de espacios físicos, el ajuste de los procesos operativos, la adquisición de equipo, la adquisición de insumos, principalmente luego de protección personal. Entre los procesos más complejos en esta pandemia ha sido la dotación de personal en todas las áreas, principalmente en las áreas clínicas y de una manera particular en enfermería. ¿Y por qué digo que crítico? Porque bueno, han influido varios aspectos, entre ellos es que nosotros atendimos las recomendaciones de las autoridades y una de las primeras acciones que hicimos fue retirar personal de esta institución por ser personal vulnerable. Y con el personal que quedó disponible lo tuvimos que distribuir en diferentes unidades de atención para dar respuesta a la pandemia. Ello nos llevó a la implementación de programas de capacitación intensiva, de organización de equipos de trabajo para hacer frente a las nuevas demandas. Elegimos a los expertos que fueron quienes lideraron el cuidado del paciente con apoyo de no tan experto, sin embargo, esto ha sido exitoso para nosotros en la atención de estos pacientes. Gude, muchas gracias por esa experiencia, porque cuando yo te escucho, no parece que hubieran pasado solamente 6 meses, por lo menos en nuestra región desde la primera cuarentena, sucede todo tan imprevisto, pero tú lo relatas con una planificación, con una, digamos, estimación de lo requerido, de cómo trabajar, de cómo tratar todo esto. Entonces, siento que eso que nos comentabas de la experiencia que tienen previa, de todas las certificaciones y lo que exige estar certificado en esas mejores prácticas hospitalarias de enfermería, creo que los había preparado mucho más que cualquiera otra institución de este ramo para este tipo de contingencias. Y quería preguntarte justamente, porque es una serie de decisiones las que ha habido que tomar, ya hablando específicamente de la ciencia de las fortalezas de Gallup y en particular a ti como vicepresidente de enfermería, ¿cuáles consideras que han sido de tus fortalezas las cosas que más te han ayudado justamente para, digamos, afrontar esta situación en particular tan difícil y tan llena de incertidumbre? Victoria, si me permites, quizá antes de hablar propiamente de mis fortalezas, me gustaría decirte cuáles son aquellos aspectos que han ayudado a que en el ABC podamos Por hacer favor. frente a esta Gracias. pandemia. Claro que sí. Creo que un aspecto muy
importante para la respuesta a esta situación es la propia misión de la organización, que declara el compromiso de cuidar la salud y seguridad de nuestros pacientes con las mejores prácticas. Entonces, desde que iniciamos la atención de estos pacientes, se hizo a través de las mejores prácticas disponibles en el momento. Y creo que otro de los aspectos importantes es nuestra propia cultura de calidad, dado que hemos adoptado uno de ellos exige que se tengan códigos de emergencia. Así que cuando se inició estas noticias de los primeros contagios de COVID-19 fuera de China, se activó nuestro comité de crisis. Y en cuanto iniciamos la atención del test con esta patología, se activó nuestro código EPI. Y creo que otro de los aspectos importantes es el liderazgo de la alta dirección, que ha sido clave en toda la historia del ABC para crear esta cultura de calidad. Y en relación a las fortalezas, yo te comparto también que antes tenía un enfoque de trabajar sobre mis debilidades y las de mi equipo de trabajo. Sin embargo, he aprendido que es mucho mejor trabajar fortalezas, sin dejar, desde luego, a un lado las debilidades que siempre estarán presentes. Entonces, en ABC hemos decidido que todo el equipo de liderazgo de enfermería seamos evaluados con esta metodología para conocer nuestras fortalezas, y hoy te puedo decir que es muy beneficioso conocerlas. Y en lo que a mí respecta, yo te puedo decir que lidero con un tema de pensamiento estratégico, y mis principales fortalezas son aprendedor, coordinador, analítico, estratégico y logrador. Entonces, estas fortalezas me han ayudado para realizar mis actividades con esta situación distinta. Y dado que mi principal fortaleza es aprendedor, bueno, pues desde el inicio de esta situación compleja, me di a la tarea de investigar y de obtener información para aprender cuáles eran esas propuestas que en el mundo se estaban haciendo para hacer frente a la pandemia. Y como ya te mencioné antes, esta adaptación a esta nueva realidad nos hizo planear, organizar una serie de actividades distintas para dar frente a ello, y mi fortaleza de estratégico y analítico me ayudaron a hacer con mucha facilidad este tipo de actividades. Cuando uno hace un plan, pues hay que implementar estas estrategias y hay que darle seguimiento. Entonces considero que el talento que tengo de logrador y de coordinador han sido pues muy buenos para mí, porque me permiten dar ese seguimiento que se necesita en este tipo de procesos, en esta implementación de acciones nuevas para hacer frente a la situación adversa. Gude, escuchándote, tengo dos preguntas que quisiera unir y tú me dices cómo te parece también mejor hilarlas un poco. Y es lo que mencionabas acerca de la diferencia entre gestionar con base en debilidades o gestionar con base en fortalezas. Y me refiero a toda esta audiencia que tenemos que no conoce todavía la ciencia de fortalezas de Gallup, pero eso que tú dijiste, ¿no? Cuando ya uno va a ejecutar el plan en el día a día, el enfoque sí puede hacer una gran diferencia. Entonces, ¿cuál es esa gran diferencia que tú viviste de los dos? De solamente trabajar con base en debilidades y ahora con base en fortalezas con el equipo. Claro, sí, con mucho gusto. Comentaba que hace tiempo nuestro enfoque de trabajo era con las fortalezas, y ello tiene que ver con que en este proceso de desarrollo del personal, y particularmente hablando del equipo de liderazgo, trabajábamos mucho con el Departamento de Talento Humano para conocer el perfil de competencias intrínsecas y con ello también conocer cuáles eran esas debilidades. En nuestra organización hemos definido un perfil de competencias intrínsecas. Entonces, nos evaluamos con esas competencias, el nivel de dominio, y desde luego se nos da a conocer las debilidades.
Entonces, por un buen tiempo habíamos estado trabajando para superar esas debilidades. Y el aprendizaje en ello es que eso lleva mucho tiempo, se requiere mucho esfuerzo, se requiere capacitación, se requiere un esfuerzo importante por cada individuo. Y la diferencia que ahora veo es que con esta evaluación de fortalezas, conocer nuestras fortalezas, saber que están ahí, que no tenemos nada que hacer más que utilizarlas y potenciarlas, es mucho más fácil porque no hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Entonces, el conocer las fortalezas de todo un equipo de trabajo nos permite asignar incluso las tareas y comprender por qué una persona u otra persona puede o no hacer cierta actividad. Creo que ahí está la diferencia. Cuando se trabaja con debilidades, se trabaja con mucho tiempo, hay que invertir mucho tiempo, hay que invertir capacitación, y con las fortalezas simplemente ahí están, se conocen, se utilizan, se potencializan. Y es Muchas mucho gracias, más Judith. fácil. Y de hecho, siento cuando te escucho, ya que la trayectoria en el centro médico y la tuya en particular ha sido tan enriquecedora desde el punto de vista de formación, de certificación, de procesos, cuando unes todas estas cosas también con este tema en particular de las fortalezas de los individuos, hay como una aceleración y eso me hacía pensar en una segunda pregunta y es, de acuerdo con esa misión que nos compartías en el centro médico, ¿cómo se hace ver o cómo se le motiva a las personas a contribuir desde su rol, desde cada uno, ¿no? A esa misión de la compañía, cómo se le hace ver a la gente en el centro médico y a las enfermeras en particular que están haciendo una labor de manera exitosa. Como había mencionado, la filosofía del ABC es la mejora continua. Entonces, esto es a través del establecimiento de una cultura desde hace tiempo. Nos interesa estar a la vanguardia en la atención médica y hemos aprendido, porque hay evidencia disponible, de que el colaborador, cada individuo de la organización contribuye en esta cultura de calidad. Entonces, lo hacemos de muchas formas. Difundimos la misión, difundimos nuestra visión, tratamos de tener un sistema de comunicación cercano a nuestro equipo de trabajo. Desde el director general ha buscado oportunidades para acercarse al personal. Y hablando de enfermería en especial, comenté que somos una organización con designación Pathway, así que esos estándares nos obligan o nos impulsan a tener un acercamiento con el personal, a tener una comunicación. Y uno de los estándares importantes es la toma de decisiones compartidas. Entonces, ello nos ha llevado a establecer una estructura funcional, en la cual nuestras enfermeras de cuidado directo participan en la toma de decisiones. Y ellas, en esta participación, proponen acciones de mejora. Y entonces, cuando una persona hace valer sus ideas y le damos la oportunidad de que esas propuestas y de que las implemente, pues esto sin duda ayuda a aumentar el beneficio del individuo y además a incrementar su nivel de satisfacción laboral. Entonces, sí estamos muy claros en el ABC de que el talento humano es dable, tratarlo diferente, no tratarlo como un recurso más, sino tratar de hacer nuestros procesos, de dar nuestra atención hacia los pacientes a través del talento humano, y ello requiere hacerlos partícipes, requiere reconocerlos, requiere darles todos los insumos, facilitarles el trabajo, y que de hecho es algo que promovemos en el ABC. Nosotros, como líderes de cada una de las unidades, nuestra responsabilidad es facilitar el trabajo de los colaboradores, acompañarlos, escucharlos, entender las necesidades, y eso hace que el individuo pueda trabajar de una manera más eficiente. Nosotros les decimos, nosotros nos cuidamos a ustedes y ustedes cuidan a nuestros pacientes. Y Qué entonces, maravilloso.
Con ello contribuimos en el cumplimiento de nuestra misión. Nosotros nos comprometemos a cuidar la salud de nuestros pacientes, la seguridad, y eso sabemos que lo hacemos a través de nuestro personal de contacto directo con los pacientes, muy en especial con las enfermeras que son quienes están a la cabecera del paciente 24/7, así que tenemos que hacer un trabajo para favorecer el ambiente para ellas, para que sea una mejor situación laboral y ellas puedan cuidar mejor a nuestros pacientes. Quería, escuchándote, hacerte otra pregunta, Guido, porque mencionaste al principio que el cuerpo de enfermería es el 50% del personal que ustedes trabajan y en el sector, dada la intensidad del trabajo que esta pandemia implicó, se hablaba muchísimo de resiliencia, entendida como esa capacidad del ser humano de aprender a reponerse e incorporar eso nuevo para poder hacer más y mejor el trabajo, pero sí la resiliencia desde el punto de vista de un trabajo tan dedicado, ¿no? En particular de enfermería, dista de lo que puede ser resiliencia en otro tipo de industrias o en otro tipo de roles en general. Entonces yo quería que tú nos compartieras un poquito tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué significa resiliencia para ese personal en particular que es tan sensible para ese impacto final al paciente? Pues, así como tú lo comentas, la resiliencia es la capacidad de recuperarse ante situaciones adversas. Entonces, en esta situación es mucho más retadora para el profesional de la salud, porque por un lado, el personal de salud, como cualquier individuo en el mundo, enfrenta la misma situación, los mismos temores, los mismos miedos, la misma incertidumbre por un lado, y por el otro, está atendiendo a aquellos enfermos que están con esta nueva patología, que están en esas condiciones de miedo, de incertidumbre, de gravedad, y eso hace que el personal es todavía mucho más expuesto como profesional y como individuo. Se vuelve muy retador. Entonces, creo que algo que tenemos que tener consciente los líderes de enfermería es que debemos atender esas necesidades particulares. Entonces, te mencionaba hace un rato que, dado que una de mis principales fortalezas es aprendedor, justo de esta información he obtenido que se ha conformado y recopilado a través de diferentes medios, la recomendación es justamente esa, atender a nuestro personal, atender esas necesidades, estar atentos a sus preocupaciones, a sus temores para resolverlo. Y creo que en esta pandemia, uno de los principales temores que la gente ha tenido es contagiarse y Mm, contagiar a su familia. Entonces, una forma en la que nosotros podemos apoyar a que ese temor este, minimizarse y pueda ayudar a recuperarse de estos quiebres que se tienen es darles los insumos que necesita la gente para protegerse, atenderlas. Una ujú, de las acciones que hicimos en ABC fue implementar un programa de salud mental. Hicimos claro. entrevistas con el liderazgo, con algunas enfermeras, escuchando sus principales preocupaciones, sus principales temores, para poder saber qué podíamos hacer por ellos. Entonces establecimos programas de salud mental antes del inicio de turno, tenían sesiones de mindfulness, estuvo abierta una línea de atención psicológica y atender incluso esos conflictos que entre el personal hubo o se presentan, había que atenderlos. Creo que todas estas situaciones se atienden, se han atendido para ayudar al profesional a recuperarse de esa situación de quiebre. Porque, como bien tú misma lo mencionabas, esta, esta situación adversa afecta a las personas y esa capacidad de recuperarse, esa resiliencia necesitamos como líderes de las organizaciones darle soporte a nuestro personal que está en contacto directo en la atención de los pacientes.
Así que Es hay que atender sus extraordinario. necesidades. Es extraordinario, Guido, porque sabemos perfectamente que el día a día es justamente atender urgencias, emergencias y sobre todo en esos picos, ¿no? Donde parecían infinitos, parecía como que la curva no se fuese a aplanar finalmente y mientras todos aprendíamos no solamente de las estadísticas, sino de esa compasión, de la compasión que todo ser humano tiene que sentir y saber del sufrimiento, de la angustia o también de la felicidad por una recuperación en general. Yo en ese sentido quería también preguntarte, porque, sabes, es muy grato saber que el trabajo, no solamente del centro médico, sino el tuyo, liderando esta práctica y estos grandes aprendizajes desde el punto de vista de enfermería, em, ¿cómo ves? ¿Qué mensaje le llevarías también a directivos, específicamente enfermeras, frente a todo esto de desarrollar a las personas, de pensar en sus fortalezas, de cómo seguir ayudando y apoyando ese desarrollo en particular que hace que este trabajo sea tan meritorio, tan indispensable para esta nueva realidad? Eh, yo creo que en enfermería todos estamos conscientes, todos los que practicamos la enfermería, estamos conscientes de que el rol de las enfermeras en los sistemas de salud es clave para la eficiencia de los procesos operativos, para el aseguramiento de la calidad de los servicios de salud. Lo sabemos y escuchamos muchos discursos de líderes de salud diciéndolo. Sin embargo, en el día con día, en ocasiones, esa visibilidad de la enfermería no es tan evidente. Entonces, ¿qué dirían nuestras líderes de enfermería? Que creo que esta oportunidad de haber demostrado la capacidad que tenemos las enfermeras para dar respuesta a una situación adversa debe dejar como aprendizaje y como una norma de participar en foros de toma de decisiones para fortalecer la visibilidad de enfermería. Por otra parte, creo que es muy importante adoptar los avances tecnológicos. Y algo que también considero muy importante es aceptar nuevas prácticas, romper paradigmas de pensamiento en relación a nuestro estilo de liderazgo. Esta pandemia nos ha demostrado que lo que hemos establecido de forma tradicional no necesariamente sigue siendo vigente, que hay cosas que tenemos que rescatar, sin embargo, hay cosas que nos ha dejado de aprendizaje. Estas nuevas formas de organizarnos, estos nuevos modelos de organización del personal para atender a los pacientes, los programas de capacitación, creo que son muchos aspectos que nos ha dejado de aprendizaje esta pandemia. Entonces, invitaría a que rompamos paradigmas, adoptemos nuevas prácticas y nuevos avances tecnológicos e impulsemos la Fantástico, visibilidad de la enfermería. fantástico, Gude. Eso también me lleva a preguntarte, tú eres integrante de cuerpos colegiados también en México, en el sector salud, representando muy bien al gremio. Y quería justamente desde el punto de vista ya de lo que tú ves, ¿no? En este mundo como del sector salud y por lo que tú discutes en esos ámbitos, ¿cuál es este futuro de la industria del cuidado en general de la salud para este próximo año? Sabiendo que nada está escrito en temas de COVID, pero sí estar, como tú nos has platicado desde el principio, mucho más preparados que antes. ¿Cómo ves eso desde ese punto de vista ya un poco más ampliado, si se quiere, a nivel interinstitucional?
Yo creo que la enfermería ha ido evolucionando en los últimos años, en diferentes ámbitos, a nivel internacional y a nivel nacional. Y desde hace un par de años se ha impulsado muchísimo el aspecto de que las enfermeras debemos de participar de una manera mucho más activa en el sistema de salud, liderando programas. De hecho, seguramente sabes que alrededor se inició este programa de Nursing Now que justo intenta impulsar este liderazgo de la enfermería. El Consejo Internacional de Enfermería cada año envía un mensaje en el Día Internacional de la Enfermería y el mensaje desde 3 o 4 años es una voz para liderar diferentes situaciones. Entonces, en este año nos dice una voz para liderar la salud hacia todo el mundo. Entonces, sí está claro que el personal de enfermería es clave en los sistemas de salud. Y ello ha llevado a que haya muchas iniciativas en diferentes foros. Y una de las iniciativas importantes en nuestro país, y creo que en Latinoamérica, es ampliar la práctica profesional. Es decir, aprovechar la capacidad que tenemos las enfermeras en cuanto a la preparación, porque nuestra práctica tiene un alcance muy amplio en el ámbito de salud. Entonces, se ha impulsado la ampliación de la práctica de enfermería hacia una práctica avanzada. Entonces, lo que creo que estará sucediendo es que estas iniciativas se venían gestando, recobren ese impulso y sean todavía con un alcance más próximo y más fuerte. Necesitamos trabajar de una manera muy cercana las instituciones educativas y las instituciones asistenciales. Existe un organismo que fomenta esta integración de los líderes de enfermería, entonces creo que esta situación nos da esa oportunidad de acercarnos más a ese plan futuro que se ha planeado, ¿no? que tenemos que trabajar de manera mucho más cercana a las instituciones educativas y las instituciones asistenciales para que realmente el profesional que se está preparando tenga la competencia suficiente para insertarse en el mercado laboral y que dé respuesta a las necesidades que se están presentando. Y hay ahora más que nunca. Entonces creo que simplemente es acelerar este proceso que ya se venía desarrollando y aprender y aprovechar esta gran oportunidad que nos está dejando esta pandemia, porque si bien es cierto que es una situación adversa, me parece que con todas las situaciones adversas a través de la historia del hombre finalmente dejan un gran aprendizaje, dejan una gran oportunidad para hacer cambios que deben mejorar el futuro, ¿no? Entonces, sí creo que esta es una oportunidad que nos está dando esta enfermedad, esta situación que nos ha tocado vivir para acelerar estos procesos que ya estaban planeados. Gude, muchas gracias. Con esas palabras yo creo que también uno se siente muy, muy motivado a que como no está escrito nada con letra definitiva, hay que seguir construyendo. Yo comparto contigo, entre los talentos más altos y dominantes también el aprendedor, así que yo contigo he estado fascinada aprendiendo todo eso que nos estás compartiendo y un honor muy grande saber que seguimos junto con el Centro Médico ABC haciendo ese trabajo de desarrollar personas con base en fortalezas, de conocer la opinión de los colaboradores, porque va muy de la mano de la cultura que ustedes tienen y también de toda esa preparación previa, como nos comentabas al principio. Gude, entonces, yo quisiera simplemente darte las gracias infinitas por lo que acabas de compartir con nosotros y no sé si quieras agregar algo o invitar a la gente a alguna acción concreta antes de terminar nuestra entrevista. Victoria, pues nuevamente agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado para compartir con ustedes un poco de la experiencia del ABC. Y quizá
enfatizaría en que no olvidemos que lo más importante de una institución, cualquiera que sea, son sus colaboradores. Que no solamente lo digamos, sino que actuemos sobre ello. Entonces, si decimos que queremos que nuestra organización sea exitosa, necesitamos voltear a ver a nuestros colaboradores. Y ello significa muchas cosas, significa conocerlos, comprenderlos, saber cómo se sienten. Y creo que el trabajo importante que ustedes como empresa hacen es a las instituciones, a que podamos hacer ese trabajo. Necesitamos de verdad, de manera muy genuina, muy estructurada, conocer a nuestros colaboradores para que realmente ellos puedan, la organización, todo el talento que cada uno de ellos tiene, porque es maravilloso. Es maravilloso entender que cada individuo, cada colaborador, cada trabajador puede aportar muchísimas cosas siempre y cuando uno fomente los ambientes propicios para que ellos lo hagan. Entonces, solamente enfatizar en ello, que sí realmente tomemos muy en serio la capacidad que tenemos los seres humanos y mucho como colaboradores de una organización. Y que nuestras enfermeras son muy talentosas, sin duda. Y creo que podemos hacer un cambio importante en el sistema de salud. Eso es lo que quisiera compartir. Muchas gracias. Gracias, Gude, y gracias por esa invitación, porque creo que estar siempre dispuestos a ese aprendizaje continuo, a la mejora continua y sobre todo a colaborar entre instituciones con estos aprendizajes, como lo que tú nos acabas de compartir, es fantástico. En nombre de Gallup, darte mil gracias por tu tiempo, por esa sensibilidad que tienes, por saber que esos talentos tan maravillosos como nos lo compartiste, se vio en acción durante toda la entrevista, Gude. Así que mil gracias, desearte muchos éxitos en todos estos planes para lo que resta del 2020 en general y el reto del año 2021. Igualmente quisiera agradecer a Jim Collison por toda su ayuda aquí en el backstage. Jim, gracias. Thank you for sharing with the audience all the work that the strengths development is made in our countries and our institutions. So thank you so much, Jim. You are welcome. Gracias a todos y fue un placer. Hasta la próxima.